tardes, los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todo aquello que se acerca por el Evangelio de Jesucristo. El mensaje para hoy se titula Jesús, nuestro mejor abogado, o Jesucristo el justo, fiel y verdadero. La palabra está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ayer fue el Día del Abogado en la Argentina, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, jurista, autor del libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, y uno de los responsables, él fue de la Constitución de 1853. Así que felicitaciones a los abogados y abogadas de buena voluntad que con los instrumentos que le da el derecho y con fidelidad y a la verdad hacen suya la lucha permanente por alcanzar la justicia. Pero hoy vamos a hablar, como siempre, de Jesucristo, un abogado muy especial, en realidad único. Jesucristo el justo, fiel y verdadero, nuestro abogado en el tribunal celestial ante Dios, que nos defendió con éxito y salió victorioso en la verdadera mega causa, la causa más difícil de todos los tiempos y de más influencia en toda la humanidad sempiternamente por siglo de los siglos. Por eso, hoy los redimidos y salvos por Él, con profunda gratitud le damos toda la honra y la gloria a nuestro abogado Jesucristo y al Dios Padre Celestial. 1. Jesús, nuestro abogado, y su estrategia victoriosa ante la estratagema del diablo. Hemos leído hoy, ¿verdad? Hijo mío, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El diablo es tentador, engañador, acusador, y tenía el imperio de la muerte, conforme Hebreos 2, 14 y 15, y el mundo entero está bajo el maligno, conforme 1 de Juan 5, 19. El diablo sabía que Jesús es Hijo de Dios hecho hombre. Satanás sabía que Jesús vino para salvar al mundo. Por eso trató por todos los medios, primero para hacer pecar al mismísimo Jesús, y así Jesús no tenga autoridad para poder salvarnos. Pero luego, en su constante fracaso, en su intento de hacer pecar a Jesús, recurrió a otra estratagema, tratando de evitar la muerte del santo Jesús en la cruz. Satanás pergeñó intensamente desde el bautismo hasta el último suspiro de Jesús en la cruz para hacer caer la estrategia, el plan de la salvación que había hecho Dios Padre junto con el acuerdo de su Hijo Jesús. Primero, tentó para que no fuese bautizado y de esta manera impedir que Jesús sea manifestado al pueblo de Israel como el tan anhelado Mesías, conforme Mateo 3, 13 a 15 y Juan capítulo 1, versículo 31. Luego tentó de tres maneras diferentes, como ustedes saben, por 40 días en el desierto para que Jesús le hiciese caso a Satán, ¿no? Y primero hiciese uso de su santo poder para su propio beneficio de carne, hacerle Satán y usar el poder para demostrar que es hijo de Dios con protección divina, y luego por tercera vez hacer adorarle a él con la promesa de la gloria de este mundo, conforme Mateo 4, 1 a 11, y sabemos que él venció con la palabra escrito está, ¿verdad? Después, cada día durante el ministerio de Jesús fue tentado.
como lo sabemos. Lo tentó con el poder político. Cuando Jesús iba creciendo en el ministerio, lo querían hacer rey, como ustedes saben, Juan 6, 14, 15, y él se iba a retirar, a orar, ¿verdad? No lo pudo tentar. Satán, ya más preocupado y frustrado por la ineficacia de las tentaciones por todos los medios y por las más variadas personas de hacerlo pecar, pero sin éxito, ¿qué hizo? Trató de evitar que Jesús muera en la cruz por medio de Pedro, Mateo 16, 21 a 25. Y a lo último, cuando Jesús ya estaba colgado en la cruz, el diablo trató desesperadamente por todos los medios para que Jesús se bajara de la cruz. Primero por los transeúntes, después por los gobernantes, tercero por los soldados, después por otro mismo malhechor que estaba colgado al lado del Señor en la cruz, por los principales sacerdotes, escribas, fariseos y los ancianos. Y la tentación consistía: desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, morite como blasfemo, ¿verdad? Sálvese a sí mismo si eres el Cristo. Sálvese a sí mismo si es el elegido de Dios. Sálvate a ti mismo si eres el Rey de los judíos. Sálvate a ti mismo y a nosotros si tú eres el Cristo. Desciende ahora de la cruz. Si eres verdaderamente el Rey de Israel, desciende ahora y te creeremos que eres el Rey de Israel. Como diciendo a Jesús moribundo por nosotros, en instantes antes de obtener la victoria final, le pregunta: sálvate si eres Dios, ¿para qué tienes el poder si no lo usas ahora? Sálvate y demuestra que realmente tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que morir como un blasfemo? ¿No te das cuenta? Baja de la cruz ahora con gran poder y demuestra a estos incrédulos que tú realmente eres hijo de Dios, y ellos te creerán. Ahora, si no bajas y mueres en la cruz, habrás muerto como un pobre y maldito blasfemo. Y así, el maligno, el diablo y Satanás tentó a toda costa para que Jesús, nuestro abogado defensor, no muera en nuestro lugar, sino que con un gran milagro se salvara y así evitar su acto redentor a nuestro favor y así hacer morir a la humanidad. Pero sabemos la historia. No pudo con Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice en la Biblia Hebreo 4:15. Y murió como murió. Murió siendo santo, sin pecado alguno. Y con su muerte, paradójicamente, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Dice así en Hebreo capítulo 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, es decir, se hizo humano Dios, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, medita en este hecho. Jesús tuvo que compenetrarse y esforzarse para poder morir por nosotros. Lo dijimos en una oportunidad. Sí, Jesús tuvo que esforzarse para no vivir y salvar su vida y demostrar su gloria ante los hombres como Hijo de Dios haciendo milagros, sino esforzarse para morir en nuestro lugar. Impresionante nuestro abogado Jesucristo, el justo, fiel y verdadero. Esto es lo que ocurrió en la crucifixión de Jesucristo, el justo, nuestro abogado, y es lo que la gente pudo observar. Ahora veamos el mismo momento crucial, valga la redundancia, de la salvación desde la dimensión espiritual. Cuando Jesús era clavado en la cruz, el gobernador Pilato había clavado el decreto que le era contrario a Jesús, con su cargo, y decía: INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.
Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Esto fue un hecho histórico real y en el mundo material. El delito de insurrección fue la causa legal de la muerte de Jesús y así lo hacía saber el decreto de Pilato. Pero en la dimensión espiritual, en el mismo instante, había en la cruz un acta de decreto que era contraria para cada uno de los pecadores creyentes. Sí, junto al decreto que decía INRI en la cruz de Jesús, espiritualmente también estaban los decretos legales en nuestra contra emanadas por el tribunal de Dios. Pero en el momento de morir Jesús en nuestra defensa, Dios mismo tomó el acta de los decretos y la clavó en la cruz, anulando nuestra muerte por la muerte de nuestro abogado Jesucristo el justo. En ese preciso instante dejó de existir el acta de decreto en nuestra contra, sino que sobre ese mismo acta de decreto anulada se escribió con la sangre de Jesús: condena cumplida, pena ejecutada o deuda cancelada. Porque junto con Jesús nosotros morimos. Precisamente eso es lo que la Biblia dice y hemos leído. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo es nuestro abogado y redentor, y con su muerte venció al Satán acusador. Ya no puede acusarnos por ser quebrantador de la ley. Impresionante la estrategia de Jesucristo, el justo. Una pregunta: ¿cuándo se acaba el castigo a un pecador condenado a muerte? Sí, con la muerte del pecador. Con la muerte, es la máxima pena. No se puede matar al muerto. No se puede castigar dos veces. Fue así como Dios anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros por la muerte de nuestro abogado ante Dios Jesucristo el justo. Y así Dios despojó a los principados y potestades de su poder y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aquí estás el maligno y todos sus potestades y principados vencidos por Jesucristo. Por eso nuestra realidad después de la muerte de Jesucristo en la cruz con respecto al maligno es que Cristo obtuvo la victoria en la cruz, la justicia de Dios quedó satisfecha. El diablo, Satán y todos los principados y potestades del mal ya no nos puede acusar más a los que estamos en Jesucristo, porque estamos unidos en Jesucristo en su muerte y resurrección. Por eso hoy podemos proclamar con total seguridad con el apóstol Pablo diciendo en Romanos 8, 33, 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Impresionante la obra de Jesucristo, nuestro abogado defensor. Gloria al Señor. ¿Y qué va a pasar con el diablo y Satanás, tentador, acusador, homicida de los hermanos? Apocalipsis 12, 9 a 10 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra. Y fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Qué bueno es nuestro abogado Jesucristo el justo, que murió nosotros, hizo justicia conforme a la ley. Qué bueno es nuestro abogado Jesucristo el fiel, hasta el fin fue fiel y resucitó. Qué bueno es nuestro abogado, Jesucristo el verdadero, que aún hoy intercede ante el trono de Dios por nosotros. La victoria de Jesucristo en la cruz es nuestra victoria. Por eso, en Cristo podemos cantar victoria. En nuestro abogado Jesucristo, el justo, fiel y verdadero. Así la estrategia planificado Dios con el acuerdo de Jesús venció a las estratagemas del maligno. Punto 2. Jesús, nuestro abogado y su justicia ante Dios. Otra vez, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Primero, la palabra nos advierte que no debemos pecar, ¿verdad? Porque su paga es la muerte. Recuerde que Jesús tuvo que morir por nosotros. La ley se debe cumplir. Pero para lo que hemos pecado, tenemos a nuestro abogado designado por Dios mismo. ¿Quién es? Es Jesucristo, el justo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. ¡Qué alivio! Que Jesucristo, nuestro abogado, esté sentado hoy a la diestra de Dios, esto ya nos revela que Jesús, nuestro abogado, satisfizo la demanda de Dios y tuvo éxito total en nuestra defensa, como acabamos de ver. Por eso Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra con la suma de poder de la tierra y del cielo. 1 Pedro 3, 21-22 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra similar dice en Efesios capítulo 1, versículo 20 a 22, la cual, el poder de Dios, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. También dice algo parecido en 2 de Filipenses, como ustedes recuerdan. Por eso, amados, podemos hacer nuestro este pasaje de hoy y decir, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es nuestra propiciación. Ahora mismo Jesús el justo, nuestro abogado ante Dios, está intercediendo por nosotros. Impactante. Ahora, vamos a ver la estrategia de Jesús, nuestro abogado. A veces, los abogados, para defender a su cliente, deben encontrar de las más variadas estrategias y mediante argumentos legales, llamar a los malos buenos y a veces con artilugios legales, acomodar las leyes al interés del defendido, y a veces se desvirtúan los hechos y hacen participar de la mentira a sus clientes culpables ante el juez, ya que de confesar toda la verdad serían condenados culpables. Pero ¿cómo es nuestro abogado ante Dios? ¿Qué es Jesucristo el justo? Como dijimos, Jesús es fiel y verdadero y se llama fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11.
Ahora, ¿cómo podemos estar seguros al 100% de que seremos justificados en el tribunal de Dios? ¿Cómo nos defiende Jesús? ¿Cuál es la estrategia de la defensa de nuestro abogado Jesucristo, el justo, fiel y verdadero? Nuestro abogado, Jesús el justo, nos defiende con pasión, pero siempre en justicia, en fidelidad y en verdad. Porque Él es estas tres cosas, cualidades. Jesucristo es fiel. Como es fiel, nos defenderá con fidelidad. Jesucristo es fiel a sí mismo y con su misión. Por eso Jesús no rechaza a lo que viene a Él. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. A veces en la profesión, ustedes habrán tocado, a veces sabe que hay un buen abogado, va y dice, no puedo, no abogado famoso, no importante, va a tomar casos que cualquier pretendido cliente vaya a pedirle al favor. Jesucristo es el fiel, por eso cuando toma una causa como abogado, Él es fiel hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas instancias pone lo mejor de sí para su defendido, aún en contra de sus propios intereses. No pasa eso en los abogados en este mundo, ¿verdad? Jesucristo es verdad. Como Él es verdad, nos defenderá con la verdad. En Él no hay mentira, ni engaño, ni artilugios legales, ni argumentos rebuscados para convencer al tribunal. Jesucristo es la verdad, nos hace reconocer todos los cargos de nuestros pecados ante Él y nos arrepintamos sinceramente como digno de muerte y que confesemos de todo nuestro pecado ante el tribunal de Dios y que creamos en Él. Es contrario de lo que muchas veces los abogados aconsejamos. ¿Qué podría pasar si el que cometió todos los males tiene que confesar toda la verdad, verdad? Jesucristo es el justo. Como Jesucristo es el justo, nos defenderá con justicia. Jesús actuará para que se haga realmente la justicia. Va a hacer lo justo. Jesucristo el justo sabe por justicia que los pecados no pueden quedar impunes, sin castigo. Él reconoce nuestra culpabilidad como pecadores y reconoce nuestra plena culpabilidad de todos los pecados que se nos imputa por ley. Reconoce como absolutamente justo la pena de muerte decretada en nuestra contra. Jesús el justo sabe que la sentencia debe llevarse a cabo, que la ley no debe ser letra muerta, sino que se ha de cumplirse. Que la pena debe ser ejecutada, que la ley debe ser cumplida. Es decir, dura lex sed lex. La ley, por más que sea dura, se debe cumplirse. Porque ahí está la justicia. Por eso, como Él es justo, Él ejerció el acto de defensa extraordinaria jamás hecha. Él mismo cumplió completa y perfectamente toda la ley positivamente, es decir, no pecando nunca, no violando ningún artículo de la ley, y cumplió negativamente, sufriendo todo el castigo de todo el rigor de la ley para aquellos incumplidores, y así padeciendo el abandono de Dios y siendo maldito en la cruz. Él es la propiciación y su muerte en la cruz fue propicio para nosotros. Propiciación significa sacrificio de muerte para apagar la ira de Dios y transforma esa ira en relación de paz y amistad. Por eso leíamos el texto de hoy. Si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En realidad, esta estrategia, Jesucristo el bueno, fiel y verdadero, en una oportunidad ya había anticipado su estrategia de defensa a nuestro favor con la metáfora del pastor, como ustedes saben. Él había dicho que hay tres clases de pastores. Pastor ladrón, que en realidad no lo es, este pastor porque aparenta pastorear, pero que viene para robar, matar y destruir a las ovejas. También había dicho que hay pastor asalariado, que pastorea bien, pero por el salario, pero como no le importan las ovejas, cuando hay un peligro real para el rebaño, para las ovejas, y para uno mismo, huye dejando a las ovejas a merced del lobo que arrebata y mata y las dispersa. Pero está el buen pastor. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, conforme capítulo Juan, capítulo 10, versículo 11. De esa forma, por analogía, nos damos cuenta que hay tres tipos de abogados. Abogados ladrón, que aparentando defender, defiende, pero en realidad lo hace por su propio beneficio y no por el cliente. Y después está abogado asalariado, que defiende correctamente, pero cuando se presenta problemas difíciles a su defendido, renuncia dejando indefenso a su defendido, o cuando se hace incobrable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está el buen abogado, Jesucristo, el justo, fiel y verdadero, que está absolutamente consustanciado en la causa de su defendido y da su vida para salvar a su defendido. Jesús nos salva, no mintiendo, ni con técnicas ni artilugios legales, sino realmente pagando la condena en nuestro lugar. Por eso el poder coercitivo de castigo de la ley no tiene efecto en nosotros, porque ya hemos recibido, por decirlo, nuestro castigo en la persona de nuestro abogado Jesús. Sobre él ha recaído nuestro castigo. Por eso la ley se ha cumplido haciendo justicia. La ley se ha consumado porque fue ejecutada la pena máxima en Jesús. Y por un principio elemental de cosa juzgada y non bis in idem, de no ser castigado dos veces por el mismo hecho, estamos libres de toda la ira y la condena de Dios y de la acusación del maligno. Jesucristo el justo es realmente el único y eficaz abogado ante Dios. Jesús en nuestra defensa ante Dios dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quitar la ley y su amenaza legal y establecer lo último. Conceder la salvación por gracia, por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Estos textos que estamos leyendo nos está enseñando que Jesús es la propiciación y su muerte en la cruz fue propicio para nosotros. Impresionante la estrategia de Jesús. Una estrategia absolutamente impresionante y extraordinaria e imposible de llevar a cabo por ningún ser vivo. Una estrategia jamás utilizada, impensable, imposible, inimaginable. ¿Qué tipo de abogado es si muere por el pecador? Es imposible ni siquiera imaginar.
Ahora vayamos a la gracia de Jesús y podemos pensar, ¿a dónde está la gracia de ser el mejor abogado? Porque para nosotros la gracia está en que vivimos nosotros, nos enriquecemos de una causa y salvamos a nuestro defendido. Pero la gracia, el regalo no merecido, está en eso precisamente. El regalo no merecido está justamente en que Él murió y pagó la condena en nuestro lugar. Y así salvó perpetuamente de la pena de muerte. Y como Hijo de Dios que es, resucitó y está a la diestra de Dios coronado de gloria. Ese es un abogado perfecto, con derecho a pedir lo que ya había acordado con el Dios Padre. Ese sí es un abogado que salva de verdad, en verdad y en justicia, en gracia y misericordia, con autoridad moral, espiritual, porque Él pagó realmente. Piensen, no existe mejor defensa que el mostrar sus manos y pies y las marcas en el costado y la cabeza, la marca de la corona de espinas. La estrategia de nuestro abogado Jesús fue que nos amó de tal manera que siendo Dios por estricta justicia, no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló y se hizo hombre, y Él murió por nosotros. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el mejor abogado, Salvador, el Señor, para la gloria de Dios Padre, conforme Filipenses 2, 6 al 11. Conclusión. Ser hallado justo por cumplimiento de la ley ante el tribunal celestial de Dios, una causa imposible para el hombre. Pero el pasaje de hoy nos enseñó que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ya que Él es la propiciación por los pecados de los que en Él creen. Si todavía no encomendaste tu causa a Jesús, debo advertirte, te espera una condena a muerte eterna. Hermano, arrepentite de todo corazón de tus pecados, cree y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús no busca al santo justo que pueda pagarle bien, sino todo pecador que se arrepiente y solo puede pagar con la gratitud. Decide ahora. Debes saber que la táctica del maligno siempre consistió y consiste y consistirá en dar confianza al pecador empedernido para que siga en el camino del mal que lleva a la muerte, y sembrar desconfianza en el creyente piadoso para que se desvíe y se muera. Mientras que Dios advierte y amenaza al incrédulo y al carnal para que se arrepienta, Hebreos 10:31, y alienta al creyente sincero y piadoso para que siga firme en el camino de la fe. La palabra de Dios dice que Jesucristo es tu abogado ante Dios y que ya pagó por vos al 100%. Por eso con Jesús y en Jesús vos tenés el 100% garantizada la salvación. Decirle sí a Jesús. Entrega tu caso a Jesús. Deja en sus manos y descansa en Él. Y para vos, hermano creyente en Jesús, si el maligno te siembra duda y desconfianza sobre tu salvación, ten fe, confía en Dios y en su palabra. La obra de nuestro abogado Jesús el Justo, que murió por vos, de acuerdo al plan estratégico de salvación de Dios, te garantiza la salvación al 100% ante el tribunal de Dios en el juicio final.
Hermano, Jesús está a la diestra de Dios como tu abogado, como mi abogado, y cuando tú pases ante el estrado, Él dirá, tu abogado, Padre, Él es mi defendido. Yo he muerto y pagado por Él. Él se arrepintió de sus pecados y creyó en mí y me aceptó como su Señor y Salvador y me encomendó su causa ante ti. Y Dios, Padre, en su sentencia dirá, vio que los jueces tienen sus vistos y considerando. Visto, te va a nombrar, que era un pecador que cometió de los más diversos pecados de manera reincidente, haciendo indigno de vida eterna. Considerando que la ley dice que el alma que peque, esa morirá. Estabas condenado a la muerte eterna, pero considerando también que mi Hijo unigénito, santo y justo, padeció la condena en tu lugar en la cruz del Calvario, haciendo que yo anulara el acta de decreto de tu condena, fallo definitivamente que tú, el pecador, eres justificado por fe en mi Hijo y tienes vida eterna. Y conforme a mi promesa de Juan capítulo 1, versículo 12, te doy la potestad de ser hecho mi hijo. Que así sea. Gloria a Dios. Amén, que así sea. Oremos. Dios Padre de amor, Juez santo, justo y misericordioso, te damos las gracias por tu amor hacia nosotros, los pecadores. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Gracias por tu plan maravilloso de enviar a tu Hijo Jesús como nuestro abogado, para que no perezcamos a causa de nuestro pecado, sino que seamos salvos por fe en Él. Dios Hijo, Señor y Salvador Jesús, nuestro abogado defensor ante el tribunal celestial del Dios Padre, te damos las gracias por tu justicia, fidelidad y verdad. Te damos gracias por tu fidelidad hasta la muerte en la cruz en nuestro lugar, a pesar de 1000 tentaciones del maligno para evitar. Gracias Jesús por tu justicia de pagar por todos nuestros pecados, haciendo que Dios anule el acta de los decretos que nos eran contrarios y hacerlo clavar en la cruz. Dios, te damos las gracias por tu palabra de la Biblia que hoy hemos visto, que nos da la seguridad de nuestra salvación y nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestra eterna bendición del reino celestial y para tu gloria por siglos de los siglos. Todo esto, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.